Bueno, y ante este cuadro todos nos preguntamos, ¿estas preguntas son válidas? ¿Qué realmente puede preguntar esta comisión total? ¿Qué privilegios puede invocar el secretario de la Gobernación? Para eso hoy nos acompaña el licenciado Jorge Gordon para ilustrarnos sobre este proceso. Bienvenido, licenciado. Alexandra, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerla aquí. Primero, hoy probablemente esto va a estar siendo discutido desde el ámbito político y los efectos que pueda tener electorales o de otro índole, pero para mí es importante un análisis serio sobre las implicaciones legales que esto puede tener y los privilegios que podría, si alguno, invocar el secretario de la Gobernación para no contestar alguna de estas preguntas. De esta primera camada de requerimiento, ¿qué le parece a usted? Pero en la primera camada de requerimientos hay una serie de preguntas en 13 páginas que se le cursó al señor secretario de la Gobernación. 72 de ellas que se subdividen en diferentes temas. Pero la realidad es que como secretario de la Gobernación él puede invocar el privilegio ejecutivo. Ese privilegio ejecutivo no es otra cosa que las actividades que realiza la rama ejecutiva, entiéndase la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y todos sus miembros de cada una de las agencias, de las actividades que han estado realizando y de los documentos o información que ha obtenido para dirigir su política pública. O sea, que él podría decir que eso está contenido en un privilegio. Sí, él puede decir que eso está contenido en un privilegio y ese privilegio ciertamente hay que respetarlo, porque del mismo privilegio que tiene la rama ejecutiva, ese privilegio también la tiene la rama legislativa. ¿Cuál es el marco que cobija ese privilegio? ¿Hasta dónde puede cobijarle cuando él tiene unas responsabilidades públicas otorgadas mediante una orden ejecutiva y el Senado podría decir, bueno, esas son las funciones que a usted le han sido dadas mediante esta orden ejecutiva, nosotros vamos a ir estrictamente sobre lo que usted ha sido ordenado a hacer en virtud de eso? El marco es la Constitución de Puerto Rico contenida propiamente en el artículo 4, que es la que establece a la rama ejecutiva. Lo mismo ocurre para la rama legislativa que está contenido en el artículo 3, ciertamente en ese sentido, y la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo de Puerto Rico y algunas interpretaciones que se podrían traer del gobierno federal, particularmente la Corte Federal, cuando establece dónde llega, hasta dónde llega el privilegio ejecutivo del presidente de los Estados Unidos. En este caso, entonces, ¿usted entiende que Francisco probablemente no esté contestando la gran mayoría de estas preguntas? Para empezar, yo creo que habiéndosele notificado en el día de hoy estas preguntas, no creo que vaya a tener tiempo suficiente para contestar cada una de ellas. No solamente eso, es que en el requerimiento se le requiere, propiamente dicho, que traiga documentación que avale las contestaciones que él vaya a traer. Y en ese sentido, la cantidad de documentos de las diferentes agencias que se le está solicitando son muchos. Y nos parece a nosotros que en ese sentido la compilación de esa documentación va a requerir de trabajar más de 10 horas. Yo diría que hasta 18 horas al día hasta el momento en que llega la vista, que es el próximo martes 24 de marzo a la 1 de la tarde. ¿Podría él invocar el martes y decir, mira, no he tenido suficiente tiempo para compilar la evidencia que sustente las contestaciones, podemos comenzar, pero tendríamos que continuar en un futuro? ¿O simplemente usted cree que le estaría invocando el privilegio ejecutivo y diría, no voy a contestar estas preguntas? No, yo pienso que responsablemente el secretario de la Gobernación, si no tiene la totalidad de los documentos de las 72 preguntas que se le hicieron con las subsiguientes de cada una de ellas, ciertamente va a decirle, necesito más tiempo para nosotros poder responsablemente comprender y explicarles a ustedes todas y cada una de las preguntas que ustedes requieren, porque ciertamente lo otro es incurrir en un desacato, no comparecer o no llegar al momento de la citación para que entonces puedan decirle, usted está solicitando tiempo, lo debe hacer oportunamente antes de la 1 de la tarde del 24 de marzo, para que entonces el Senado, entendiendo las razones por las cuales él puede no comparecer, ciertamente lo excuse. No creo que eso va a suceder, pero ciertamente va a necesitar de más tiempo desde hoy 19 hasta el 24 para poder hacer el acopio de toda esa documentación. Hay preguntas que tienen que ver con los clientes de Politan, que es la firma de cabilderos que le pertenecía a él, que le ha dicho que ya no es suya, aunque todavía eso está un poco oscuro, no se sabe cómo fue esa separación. También hay unas preguntas con respecto a unos conflictos de interés. Dentro de esos procesos, ¿usted estima que el secretario tiene que contestar esas preguntas? Bueno, en todo el requerimiento de todas las preguntas parecería ser que el Senado de Puerto Rico ha detectado unos aparentes conflictos de intereses entre quien dirige AFAS
y ser secretario de la gobernación. Y en ese sentido van puntuales sobre aspectos particulares. En las primeras preguntas que se le solicita que conteste están sobre empleados que anteriormente pertenecían a Politan y que hoy pertenecen al gobierno de Puerto Rico. De alguna manera u otra entraron en diferentes agencias. Yo entiendo que ciertamente él no tiene por qué contestar las preguntas de quiénes eran empleados de Politan, porque eso es ciertamente totalmente confidencial. Recuerde que esto es una corporación y que esa corporación tiene unos bylaws. Ciertamente, si alguno de esos empleados entró a la agencia siendo él el supervisor de las agencias, sí tiene que brindar la información de quién está, dónde está y qué gana. O sea que aunque pueda reclamar la confidencialidad de estos empleados por la vía de que Politan, que es una entidad privada, no va a poder reclamar la misma por la vía de que aquellos hayan obtenido un empleo dentro de las agencias, él va a tener que divulgar la información. Así es. Y así mismo ocurre en las otras preguntas con relación a las agencias, particularmente agencias que él supervisa desde AFAS, no ya como secretario de la gobernación, sino agencias particulares y contratos particulares que Politan tuvo con esas agencias. Incluso la orden ejecutiva le da supervisión completa sobre el gabinete constitucional y todas las agencias del Ejecutivo. La orden ejecutiva le da poderes que yo creo que están muy concentrados en una persona que ciertamente, además de tener esos poderes, tiene poderes en la otra agencia, que es AFAS. Sin duda alguna, licenciado, gracias por estar con nosotros. Siempre para servirle. Bueno, ya usted vio la perspectiva legal, ahora vamos a ver la perspectiva política desde una ronda de análisis.